For several weeks now, like 4 weeks, we've been talking about kingdom finances. Por varias semanas hemos hablado acerca de las finanzas del reino, ¿verdad? And we've been looking at, things that Jesus said about giving and the power of giving. Y vimos lo que Jesús dijo acerca del dar y del poder del dar. And the title of that series was The Secret of Giving. You can find that online on the website. Y el título era el poder del dar y está el secreto del dar, perdón, y está pues en internet, ¿no? En YouTube hay todo. So if you guardado. weren't here for that, go back and check that out. There's some really good stuff there. Si no escuchaste las prédicas, puedes ir y buscar ahí, amén. And the truth is Jesus did say a whole lot about giving. Y la verdad es que Jesucristo sí dijo mucho acerca del dar. Some people have said that Jesus said more about giving than any other subject. Algunos dicen que Dios habló más del dar que de otro tema. Actually, not true. Pero no es cierto. If you look at just the numbers, there, 11 of his 39 parables were about money. Y o sea, es cierto, sí que 11 de las 39 era sobre dinero. So that's about Las parábolas, a quarter of what he said was about money. O sea que un cuarto de las parábolas que él dijo eran acerca del dinero. And if you look at the verses in red in your scripture, which are what Jesus said, his words, Y si miramos la letrita en rojo que está en la escritura, eso es lo que Jesucristo dijo. about one verse out of every 7 is about money. De un versículo de cada 7 es sobre el dinero. But that's still a lot about money. Pero aún así todavía es bastante, ¿verdad?, que habla del dinero. And the reason, of course, was because he wanted us to have our hearts right according to money. Y la razón es porque quiere que tengamos los corazones correctos con respecto al dinero. He used the subject of money to test our priorities, to make sure that we were honoring God above anything else in our lives. Y usó, ¿verdad?, los textos de esto para probar nuestro corazón a ver cómo estamos con respecto a esto. And one thing that we were saying during that series Y una cosa que dijimos en esta serie es was that your faithfulness reveals your faith. que tu fidelidad revela tu fe. And the more you prove your faithfulness to God, Y cuanto más tú le pruebas tu fidelidad a Dios, it reveals what's in your heart. revela lo que está en tu corazón. And your faith level is very important. El nivel de tu fe es muy importante. How many know that's another subject that he talks a lot about faith, right? ¿Cuántos saben que ese es otro tema que Jesús habló mucho sobre la fe, verdad? And the scripture says that faith comes by hearing and hearing by the word of La God. Escritura dice que la fe viene por oír y el oír por la palabra de Dios. And in Hebrews 11:1, Y en Hebreos 11:1, it actually says that without faith you cannot please God. que dice realmente ahí que sin fe no podemos agradar a Dios. Because faith is the substance of things hoped for. Porque la fe es la sustancia de las cosas que se esperan. And so we need to operate in our faith. Entonces necesitamos operar en nuestra fe. Every single person has faith. Cada persona tiene fe. Every single person, whether they're a believer or not even a believer yet. Sea creyente o todavía no sea creyente. Yeah, Paul wrote in Romans, Pablo escribió en Romanos, chapter 12, verse 3. Capítulo 12, versículo 3. He wrote this to the Romans. Escribió esto a los romanos. He said, "For I say through the grace given to me to everyone who is among you, not to think himself more highly than he ought to think, but to think soberly as God has dealt to each one a measure of faith." Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. So God has given faith to every person. Entonces, Dios ha dado fe a cada persona. This faith doesn't come to us when we're born again. Esta fe no viene cuando nacimos de nuevo.
It comes in our design. It's the way God created us. Viene en nuestro diseño porque así Dios nos creó. Because faith is our ability to believe God. Porque fe es la habilidad de creerle a Dios. And when we believe God, then we can be saved. We can enter into that relationship with Christ Jesus. Y cuando creemos a Dios, tenemos la habilidad de ser salvos porque le creímos a Jesús. But when we're born again, faith begins to rise up in us. Pero cuando nacemos de nuevo, la fe comienza a levantarse en nosotros. In the book of Jude, it talks about stirring up our most holy faith, El praying in the libro Spirit. de Judas habla de mover nuestra santísima fe en el Espíritu. So every single one of us has a level of faith. Entonces, cada uno tenemos una medida, un nivel de fe. If a person didn't have any faith, Si una persona no tuviera nada de fe, it would be impossible to even believe for salvation. sería imposible inclusive creer para salvación. But the Holy Spirit speaks to us, Porque el Espíritu Santo nos habla, convicts us of our Nos- need for a Savior, nos convence, ¿verdad?, de nuestra necesidad de un Salvador, points us to Him in our moments that are difficult, nos lleva al lugar. Sorry, what? in the moments that are difficult. Before that. What? Before that. He points us to Jesus. Él nos dirige a Jesús en el momento de dificultad. And so we have to understand that we all have a level of faith, but we need to increase our faith. Tenemos que entender que todos tenemos un nivel de fe, pero tenemos que incrementarla. There's a passage in the, actually more than one, where Jesus rebuked his disciples for having little faith. Hay un pasaje, bueno, hay muchos donde Jesús reprendió a sus discípulos por no tener fe. When he was sleeping in the boat and he woke up in the middle of the storm, what was it that he said? Cuando estaba durmiendo de verdad en medio de una tormenta y despertó, ¿qué dijo? He said, I'm going to paraphrase this, Lo voy a parafrasear, ¿ok? but he said, guys, what is the matter with you? Where is your faith? Oiga, chicos, ¿qué les pasa a ustedes? ¿Dónde está tu fe? He's saying, you guys should have calmed this storm. Why are you waking me up for Ustedes han this? debido detener la tormenta. ¿Por qué me están despertando para eso? Now, these were his disciples, the ones he was living with and Estos eran traveling with. sus discípulos con quien estaba viviendo y viajando con ellos. And they were struggling in their faith. Ellos estaban luchando en su fe. And the reality is in life, we all struggle with our faith. It's a battle that we fight. Y la realidad es que todos luchamos con nuestra fe. Es algo real. But there's one thing that we need to always remember and always understand, Pero una cosa que tenemos que siempre recordar y entender is that our faith in God connects us with the creator of the universe. que nuestra fe con Dios nos conecta con el creador del universo. And God knows about things that you can't even dream about. Y Dios sabe y conoce cosas de que tú ni siquiera puedes imaginar o soñar. Somebody has described God as being a genius. Alguien describió una vez a Dios como ser como un genio. But I don't like when I hear people say that. Pero no me gusta escuchar cuando la gente dice eso. I know what they're trying to say. Yo sé lo que están tratando de decir. That God knows everything, you Que know? Dios conoce todo, ¿verdad? But really, to compare God to a human measure is wrong. Pero comparar a Dios con una medida humana está equivocado. Because there is nothing that exists that God does not know. Porque no hay nada que exista que Dios no conozca. There's no fact. No hay ningún hecho. There's no truth. No hay ninguna verdad. There's no reality No hay una realidad that God is not aware of, que Dios no está alerta that de God eso, does not understand. que Dios no entienda. He knows the things that are in the deepest corners of your heart. Él conoce las cosas más profundas en los rincones de tu He corazón. understands things about you that you don't even understand. Él tiene cosas de ti que tú ni siquiera entiendes. So when we operate in faith towards God, Cuando operamos en fe hacia Dios, then we are inviting His presence into us to help us invitamos su presencia a nosotros, ¿verdad? Para que nos ayude in the things that we don't know. en las cosas que no conocemos. And how many know there are a lot of things we don't know? ¿Y cuántos saben que hay muchas cosas que no conocemos? It would be great if we knew all this stuff. Sería súper que supiéramos todas las cosas, ¿no? How many have ever watched the movie Back to the Future? ¿Cuántos han mirado esa película de Regreso al Futuro? ¿Regreso al futuro? Anybody seen that? ¿Han visto esa película? It's a little old, I know, you Es may not have been viejita, born es yet, viejita, ¿no? but there's this, in No the habías Back to the nacido. Future 2, the second one, Pero en la película de Regreso al Futuro, parte 2,
The storyline is that Biff, who is this bad guy, La historia es que Biff, ¿no? El malo, he goes back to the future, or he goes back to the past, él se va al pasado, and this is the older Biff, es el antiguo, when sí. he's older, Cuando está viejito ya, cuando and he está goes mayor. back and he gives something to his younger self. Y le da, que regresa al pasado, el Biff ya viejo, y le da algo al el Biff joven. And he gives him a little booklet. Le da un folleto, It's called an almanac. que era un almanaque, llaman, ¿no? And the almanac has a lot of facts and truths about, scores in, baseball games and things. Y este libreto, esta libreta tiene como mucha información, ¿no? De eventos, de De partidos, de partidos, deportes. resultados, Yeah. cosas así ya. que And ya habían people pasado. bet on games. Y también para apostar en juegos. Well, people bet on games. A que la gente apostaba en juegos. And so he gives the book to him and he says, take this and don't let anybody know about it. Y el viejo le da al joven, ¿verdad? Toma esto, que nadie te lo quite. So he takes this and he sees what the scores are going to be in the future and he bets on the games. Y él mira cuál va a ser, ¿verdad? El puntaje en el futuro de unos juegos, ¿no? Y apuesta sobre eso porque ya sabía que iba a ganar, ¿no? And he gets so rich that he's like the ruler of the whole area. Y se convierte en un millonario como que es el que gobierna toda esa área. Now, it's kind of a silly story, right? Es una historia como tontita, ¿verdad? And that's not the way life works. Así no funciona la vida. But wouldn't it be interesting to go back in time and to invest in a little company in a garage called Apple? Pero me pareció interesante, ¿verdad? Irnos al pasado, invertir en una compañía que estaba en un garaje que se llamaba Apple, ¿no? You would be a billionaire today. Tú serías if you had hoy en done día, that. si hubieras invertido, serías un millonario hoy But en that's día. not the way life works. Pero así no funciona la vida. Because we don't know everything. We can't see everything. Porque no conocemos todo, no vemos todo. But God does know everything. Pero Dios sí sabe todo, He sí knows conoce everything in the todo. past. Conoce todo en el pasado, He knows everything in the present. conoce todo en el And presente he knows everything in the future. y conoce todo en el futuro. Because God is eternal. Porque Dios es eterno. He's not limited to time. Él no está limitado al tiempo. And that means Y eso significa that we need him. que nosotros le necesitamos a Él. And the great news is that we have access to him. Y la buena noticia es que tenemos acceso a Él. We don't have to operate blindly and just hope that things work out. No tenemos que operar ciegamente y esperar que las cosas funcionen. We can actually ask him things and he can reveal things to us. Podemos pedirle cosas, preguntarle y Él puede revelarnos a Now, I'm not going nosotros. to tell you he's going to tell you to invest in a company and you'll become a billionaire. I mean, it could happen. No es que te va a decir que inviertes en una compañía para que seas millonario. Puede pasar, pero no sabemos. According to your faith, De right? acuerdo a tu fe, ¿verdad? God may want to do that with somebody. I don't know. O Dios a lo mejor hizo eso con alguien más, no sé. There were people who bought Bitcoin when it was brand new and nobody thought it was anything. Hay gente que compró las monedas de Bitcoin, ¿no? Cuando era algo nuevo y no sabía nada de lo que iba a pasar. And now they're multimillionaires. Y ahora son multimillonarios. So the point is that God knows everything and we don't. El punto es que Dios conoce todo y nosotros no. So when we're talking about faith, Entonces, cuando estamos hablando sobre la fe, we're talking about being connected to and believing in the things that God has said. hablamos de estar conectados y creer las cosas que Dios ha dicho. You know, the definition of faith is really pretty simple. ¿Saben? La definición de fe es realmente bien simple. It means to believe in something and to trust in something. Significa creer en algo, confiar en algo. There's two sides to it. Hay dos lados de eso. You know, when you guys walked in here, obviously you sat in a chair because you're sitting in chairs right now. Cuando ustedes entraron aquí, ¿verdad? Obviamente se sentaron en una silla porque saben que había una silla. And you walked Están into sentados the ahorita. sanctuary Entraron al santuario. and you said, I'm going to go sit in that chair. Dijiste, me voy a sentar en ese lugar. How many Esa of you silla. walked over to that chair ¿Cuántos llegaron a esa silla
and looked down at it and tested it and made y sure it miraron was la strong silla enough. y la probaron, que asegurarse que esté fuerte la silla. You know it's a chair. Sabes que es una silla, Mentally, you understand that it's a chair. mentalmente entiendes que es una silla, But you also trusted that it was going to hold you. pero tú confiaste de que te iba a aguantar la silla. Now, chairs don't always hold you up. Ahora, las sillas no siempre te van a sostener. o Years ago, we aguantar. had a guy in one of our events, one of the families they're elsewhere now. Hace años tenemos una familia, ¿no? Uno de ellos en un evento que habíamos hecho, But he was a big baseball player. I que mean, he was era a un big jugador guy. de béisbol bien grande. And we had these little plastic patio chairs. Y tenemos estas sillas de plástico de patio, ¿no? And I don't remember. Some people were laughing and having fun. And he sat down in this chair, and it just blew apart. Y estamos que nos divertíamos todo ahí hablando y de pronto él se sienta en esa silla y la silla se It partió was hilarious in the moment, en muchos pedazos. Era muy chistoso en ese momento. but I'm sure he was sore afterwards Pero creo que él estaba con dolor después, ¿verdad? because it wasn't strong enough to hold him. Porque la silla no era fuerte suficiente para sostenerle. But when we are coming in and we're sitting down in a chair, we need to understand that it's going to be strong enough to hold us. Pero cuando venimos a sentarnos, ¿verdad? En una silla sabemos que va a ser suficientemente fuerte para aguantarnos, ¿no? Well, in the same way, we can know that God exists, Por la misma manera, podemos saber que Dios existe and we can totally acknowledge that He is real. y podemos reconocer y saber que Él es real. But the question is do you trust Him? Pero la pregunta es si tú confías en Él. That's what faith is. Eso es lo que es la fe. It's not just believing that God exists. No es solamente creer que Él existe, It's choosing to trust Him. es escoger confiar en You Él. have to understand that He is not only able, but He's also willing to help you. Tienes que entender que no solamente Él es capaz, pero Él está dispuesto, ¿verdad?, a hacerlo. If somebody's a good archer, and shooting bows and arrows, Si alguien es un buen arquero que tira las flechas, he could be so good that he could shoot an apple off of your head. él puede ser tan bueno que puede disparar una manzana que te han puesto en la cabeza. But are you willing to stand down there with an apple on your Pero tú head? estás dispuesto a pararte ahí con la manzana encima de tu cabeza. See, one thing is to believe that it's possible to do it. Another thing is to trust that he's going to hit the Una cosa apple. es confiar que lo puede hacer, otra cosa es confiar que lo va a hacer, ¿verdad? Bien. And it's the same way with faith. Es lo mismo con la fe. We have to trust God. Tenemos que confiar en Dios. The scripture, actually, there's a passage in scripture, Hay un pasaje en la escritura and let's see if I can find it. I had it somewhere in here. In James 2:19, en Santiago 2:19. James is saying, "You believe that there is one God. You do well. Santiago dijo, tú crees que Dios es uno, bien haces. Even the demons believe and they tremble." También los demonios creen y tiemblan. Think about what he's saying there. Piensa lo que está diciendo aquí. He's saying he's challenging them, Les está retando. challenging us. Y también a nosotros. And he says, "You believe that there is one God." Dice, tú crees que hay un Dios. And that's a good thing. Y eso es algo bueno. But even the demons believe that there's one God. Pero los demonios también creen que hay un Dios. But the demons can't operate in faith Pero towards los demonios God. no pueden operar en fe But we hacia can. Dios. Pero nosotros sí. So it's good that we believe that God is able and powerful. Es bueno que creamos que Dios es capaz, que es poderoso. But we have to be willing to trust in Him. Pero tenemos que ser capaces de confiar en We have to Él. be willing to understand and choose to understand that what He has said, He will fulfill in our Tenemos que estar lives. dispuestos a creer que lo que Él dijo lo va a cumplir en nuestras vidas. I think a lot of times we get stuck in the mentality of it. Yo creo que a veces nos quedamos como atrapados en la mentalidad, ¿no? En ese pensamiento. I mean, it's like the disciples must have understood. I mean, they had seen Jesus do miracles. Que los discípulos debieron entender porque habían visto milagros de Jesús. And yet, when they're in a situation when they needed a miracle, Y cuando estaban en una situación que necesitaban un milagro, because they were in a very real storm,
porque estaban en esa tormenta que era verdadera, real. And remember, a couple of them even were fishermen. They were professional. Y un par de ellos eran pescadores que eran pues They profesionales, knew ¿no? what it was like to be out on the water. Ellos sabían cómo era estar en el agua, And yet they were all in a panic. pero estaban todos en pánico. It doesn't say that some of them were in a panic, but Peter was there saying, "Oh, don't worry about it. There's just some waves." No dice que todos estaban en pánico menos Pedro. Pedro decía, no, yo conozco ahí las olas, todo. No. No, they were all afraid. They must have been big waves. It must have been a terrible storm. Todos tenían miedo, seguro que unas olas inmensas, todos tenían miedo. And they were out on the open water where they could have drowned if that boat had gone under. Y estaban en medio del mar donde se han podido hundir, ¿verdad? Ahogar si es que se hundían. But they didn't believe. Pero no creyeron. They were looking at the waves. They were looking at the danger. Miraron las olas y miraron el peligro. And so when Jesus got up from the bottom of the boat, Entonces cuando Jesucristo se levantó, ¿verdad? he said, "Guys, Le dijo, oigan, this is what you do. esto es lo que tienes que hacer. Calm, be still." Calma, ¿no? Quieto. And it says the wind stopped and the waves settled down Dice que los vientos se calmaron and everything was good. y todo estaba bien. But in the process, he rebuked them for not doing that. Pero en el proceso les reprendió por no hacer eso. Ay, but Pastor, can we really go out and calm the waves? Ay, pastor, pero ¿podemos acaso salir y reprender a los vientos o las olas? We can rebuke hurricanes. Hemos reprendido huracanes, ¿verdad? I could tell you some stories about tornadoes jumping over buildings from one side to the other and going on. Yo te puedo contar historias de tornados que se han saltado un edificio, o sea, pasando por encima de un edificio a otro edificio. Because the believers were proclaiming protection Porque over that building. el creyente estaba proclamando protección sobre ese donde él estaba en el edificio. And some may say, "Oh, that's crazy. Oh, no, pues eso es loco. How can you control the weather?" ¿Cómo tú puedes controlar el clima? It works Funciona. because we serve the God who is the all-powerful God. Porque seremos a un Dios que es todopoderoso. He's the one who is not limited. Es aquel que no está limitado. He is the one who still performs miracles today. Aquel que todavía sigue haciendo milagros hoy día. And a miracle is just an intervention, a supernatural intervention in the normal course of Y things. milagro es una intervención sobrenatural en el curso normal de la vida. Miracles should not surprise us. Los milagros realmente no deberían sorprendernos. When we trust God, Cuando confiamos en when we Dios, pray to God, cuando oramos a Dios, when we speak to the storms, cuando hablamos a las tormentas, we should expect results. debemos estar expectantes de resultados. So why does it surprise us? Pero ¿por qué nos sorprende eso? Well, maybe our faith level isn't as high as we think it is. Porque a lo mejor nuestro nivel de fe no está tan alto como pensamos que está. See, sometimes we sort of get a little proud in our faith. Y a veces nos ponemos un poquito orgullosos de nuestra fe. And the title of my message today El título de mi mensaje hoy día is Faith and Foolishness. es la fe y la tontería. Now, you might say, well, the biblical word is insensatez, Que a lo mejor la palabra sería foolishness como insensatez. in fact, when Pastora was looking at the notes, she said, that should be insensatez. Cuando la pastora miró el título dijo, eso debería ser But I want to insensatez. call it faith and foolishness. No, pero yo quiero llamarle fe y la tontería. Because really, to not believe in an all-powerful God who is our Lord and Savior Porque el no creer en un Dios poderoso que es nuestro Señor y Salvador is foolish. es tontería. It really is. Realmente es. I mean, when you stop and think about it, Cuando te pones a pensar por un momento, why do we doubt Him? ¿por qué dudamos de Él? Why do we sometimes even doubt that He's able to do things? ¿Por qué dudamos inclusive que Él es capaz de hacer cosas? We look at the situations and we think, oh, this is just impossible. Miramos la situación y decimos, esto es imposible. You know, you go to the doctor and the doctor gives you a bad report. Tú And that, vas al sometimes doctor, that happens. te da un mal reporte y a veces pasa. We have people in this congregation who have gone to the doctor and gotten bad reports. Tenemos gente en la congregación, ¿verdad? Aquí que ha ido al doctor, tiene un mal reporte. You know, we have Brother Gustavo, who his family's not here today, I don't think. Hermano Gustavo. Yeah. Está, creo. But he was diagnosed with cancer. Él fue diagnosticado con cáncer. And when he was diagnosed with cancer, his wife was actually in
Colombia and wasn't even here. Y cuando fue diagnosticado con cáncer, la esposa estaba en Colombia en ese momento, ni siquiera estaba aquí. And he found himself in the hospital, and his daughter Valentina, she was all in tears. I had to go to the hospital and sort of intervene in that. Y él estaba aquí en el hospital y con su hija Valentina que estaba llorando y tuve que intervenir e ir. And it was a serious diagnosis. Y era un diagnóstico serio. And those moments can be scary Esos momentos pueden ser asustantes. because you think, well, the doctor did scans, he saw something, he kind of knows what's going on. Bueno, el doctor hizo los escáneres, ¿verdad? Los exámenes y vio algo, entonces no debe ser verdad. And it's real easy to grab a hold of that and say, well, I can't argue with the doctor. The doctor knows what he's talking Y about. pues es fácil agarrarse de eso, ¿verdad? Y decir, no puedo discutir con el doctor, pues que él dijo eso, ¿no? But what we forget sometimes Pero lo que a veces olvidamos, is that God is bigger than the doctor. que Dios es más grande que el doctor, And God is bigger than the cancer. que Dios es más grande que el cáncer. And God's actually our creator. Y Dios exactamente es nuestro creador. So if he could create us, he can also fix Entonces, si Él us. nos creó, Él nos puede arreglar. And he actually already did it by sending Jesus to the cross Y 2,000 years realmente lo ago. hizo por enviar a Jesucristo a la cruz hace 2000 años atrás. So when we got this Entonces, diagnosis, cuando tenemos este diagnóstico, Milena was still in Colombia, la esposa Milena estaba en Colombia todavía, but she came back shortly thereafter. pero ahí regresó dentro de un rato. And he went into treatment. Entonces, él fue a tratamiento. And some would say, well, what kind of faith is that? You know Pues sí, why? ay, pero ¿qué tipo de fe es esa? If you excuse me, almost fell over. If you if you believe in the healing power of God, then why would you even go into treatment? Si tú crees en el poder de Dios, ¿por qué estás yendo a tener tratamiento, verdad? Well, that's where the foolishness enters in. Bueno, ahí es cuando la tontería entra. Because faith is not denying that something exists. Porque la fe no es negar que algo existe. If the doctor looks at a scan, an MRI or some sort of a X-ray or something, and he sees something on the inside Porque of si el you, doctor ve algún examen de rayos X o algo así, ¿verdad? Y ve algo ahí dentro, if they do their tests and they do hace blood las tests, pruebas de sangre, and they find out that your body is like out of order, y encuentra que tu cuerpo está fuera de orden, then there's something going on in your body. entonces algo está pasando en tu cuerpo, ¿verdad? We live in a fallen world. Vivimos en un mundo caído. Things happen. Cosas suceden. Things happen that shouldn't happen. Cosas suceden que no deberían suceder. But we also serve a God who is much bigger and greater than any situation. Pues tenemos a un Dios también que es más grande que cualquier situación. And so with them, we locked in and we're believing for healing. Entonces, for junto con healing. ellos nos unimos a la fe de ellos para creer por una sanidad. But he went through the treatment, Y él pasó por el tratamiento and it got to the point where the doctor looked and he said, well, you have no more cancer. y llegó el punto donde el doctor miró y le dijo, tú no tienes ya más cáncer. They were gone. It was gone. They couldn't find it. Se fue y no podían encontrarlo. And so you think, well, was that just kind of like a weird coincidence? Because sometimes people get healed. And Y eso fue una coincidencia rara porque a veces la gente, bueno, se sana. now I don't know about coincidences, Yo no but sé I de know where our faith coincidencias. was in that. Yo sé que fe estaba involucrado ahí. And I know what Gustavo's faith Y yo is. sé cuál es la fe de Gustavo. And I'm so happy to say that he's still, according to the doctors, he doesn't have anything in his body. Estoy tan feliz de decirlo que de acuerdo a los doctores todavía no tiene nada, ni va a tener nada en su cuerpo. And that's just one of many Y testimonies ese es that we uno de have. muchos testimonios que tenemos. So we have to understand that God is bigger than any sort of sickness. Tenemos que tener que Dios es más grande que cualquier tipo de enfermedad. He's bigger than any sort of problem you might have, even Él es financial más grande que problems. cualquier problema que tú puedas tener, inclusive problemas financieros que puedas tener. Maybe you need a car A lo mejor tú necesitas un carro. and you think, well, I don't have any money in my bank account, No but tengo I need a dinero car. en mi cuenta, pero necesito un carro. So what am I going to do? Entonces, ¿qué voy a hacer? Well, you could go out to a car dealer where they don't have any limitations on credit, Tú puedes ir a un car dealer, ¿cómo es esto de carros?
¿no? Donde no Yeah, tiene una limitación, tienda de carros. donde tiene carros, donde venden carros, que no tiene ningún límite ahí. And de- they might say, para oh, sure, préstamo. we'll loan you money. Y te dicen, sí, te prestamos por supuesto el dinero, Yeah, of ¿no? course, they're going to put a little load jack tracker in it, and if you don't pay, they're going to come and take the car back. Te van a poner como una cosita ahí en el carro que cuando no pagas van a traquear tu carro, se dice, ¿no? He said, no worries. We'll sell you this beautiful car. It's only $600 a month. Dice, no importa, vamos a vender este carro bello solamente $600 al mes. And you're looking at your finances and you're thinking, well, man, I can't afford $600 a Y tú miras month. tu financiera y no puedo yo pagar $600, ¿verdad? Al mes. But por I esto. know God loves me. Pero yo sé que Dios me ama. I know that He's going to provide the money Sé to que pay Él va for a it. proveer para comprar ese carro. And so you jump in there and you sign on the line and you drive off the lot with that nice car. Tú entonces ahí te metes al carro, ya firmaste todo, ¿no? Te metes al carro y te vas ahí manejando. And then the next month rolls around and you got to make that $600 Y el payment. siguiente mes viene y tienes que hacer ese pago de 600. Well, what happened there? Entonces, ¿qué pasó ahí? First of all, when we have a need like that, we need to go to the Lord in prayer and seek Him. Cuando tenemos primero una necesidad, sí tenemos que ir a donde el Señor y buscarle a Él primero. See, we could have gone to Him and say, Lord, you know I need this car. Y hablar con ese Señor, sabes que necesito este Got to carro. get back and forth to work. Tengo que ir de mi trabajo I y know todo. you have ways to get me this Yo sé car. que tú tienes maneras de darme ese carro. Right now I don't have the money, but I know that you're bigger than my need. Aún no tengo el dinero, pero tú eres más grande que mi necesidad. And so I'm going to trust you. Entonces voy a confiar en ti. And you wait, Y tú esperas. and then somebody comes along Y a and lo gives mejor you a car. alguien viene y te da un carro. It's happened. Ha pasado. We've watched it happen. Hemos visto pasar. And so that would be seeking the Lord and trusting in Him to provide for your needs. Eso sería buscar al Señor y confiar en Él que Él va a proveer tu necesidad. The foolishness is to go out and say, well, I don't want to wait for it. Plus, that's a really pretty car. I want that car. La tontería sería que no voy a esperar más. Ese carro se ve bonito y ya lo voy a comprar. And you go out and buy the car, Y and compras then el you're in carro. debt up to here. You can't even, see above the water. Y luego te pones en deuda hasta aquí como al borde para ver el agua, algo así. So by operating in foolishness and not trusting in God, you've entered into something Entonces, por operar realmente en tontería y no confiar en Dios, entras a algo that was not wise. que no era sabio. See, we are all in different situations financially, Todos estamos en situaciones financieramente hablando, but we all serve the same God. pero todos servimos al mismo Dios. And our God is big enough to take care of whatever you need. Y nuestro Dios es más grande para cuidarnos de lo que sea que necesitemos. But what He needs is for you to trust Him, Pero que Él quiere es que tú to confíes, seek Him, que le busques a to let Él, Him do things for que le you. dejes que Él haga las cosas para ti. In this world, En este mundo there's all kinds of opportunities. hay muchas oportunidades. In fact, in my email, I get opportunities every day. Hay ¿qué? Muchas In my oportunidades. email, I get opportunities Ah. every day. En mi correo electrónico recibo muchas oportunidades todo el tiempo. Invest in this, join that. Invierte aquí, únete aquí. How many have an email box, an email ¿Cuántos that's tienen just así filled un with those things? correo electrónico, verdad? Que está lleno de todo eso. And you look at it and you think, everybody's after my money. Dice, y después dice, mira, dice, todos están detrás de mi dinero. And most of the time, Y la mayoría del tiempo it's the dreams. son los sueños. And I'm not saying that nothing is going to work. There are things that obviously work. Y no digo que no va a funcionar algunas cosas, a veces funciona, But you need to operate in wisdom. pero tú tienes que operar en sabiduría. See, there's faith and there's foolishness. O bien es fe o es tontería. Years ago, actually in the 1970s, there was a book written En los 70, ¿no? Había un libro escrito by Frederick K.C. Price. Was a really well-known mega-church pastor out in California. del pastor Frederick Price, que es un pastor muy conocido, una iglesia grande en ¿dónde? California. Yeah, Oakland, California. California. And his book was called Faith, Foolishness, and Presumption. Y su libro es llamado Fe, Insensatez y Presunción. And he was comparing the difference between what is faith and what is foolishness Y comparaba ahí qué es fe y qué es tontería and what is presumption. y qué es presunción. Because
there's different forms of foolishness. Porque hay diferentes tipos de tontería. See, it's foolish to make a bad decision because you don't think it through. Es una tontería hacer una mala decisión porque no lo pensaste bien. But it's also very presumptuous to think, well, I'm just going to go ahead and do this because I know God will take care of it. Pero He'll también fix es it. muy presuntuoso decir, yo voy a hacer esto como quiera, Dios me va a ayudar. People have gotten into bad problems with Dios se that. ha metido en malos problemas por eso, malas situaciones. Remember the story of a lady who had met this guy in the church. Y hay una historia de una mujer que conoció a un hombre en la iglesia. Not our church. No nuestra iglesia, por si But she acaso. met this guy and she thought, oh, he's so handsome. He's such a great guy. He Ella loves conoció God. a este tipo y dijo, oh, él es tan lindo, él ama a Dios. But he was new in the church. People didn't know him very well. Él era nuevo en la iglesia, nadie lo conocía mucho. And she was a prayer warrior. She was really a spiritual lady. Y ella era una guerrera de oración, era muy espiritual, ¿no? And she was convinced that this was her husband. Pero ella estaba convencida que él era su esposo. But some of the people around her were saying, whoa, hold on a second. Pero la gente alrededor le decía, güey, espérate un momento, So espérate. we don't know him. No lo conocemos a And él. plus, I get a bad feeling about it. Además, no se siente bien así de You esto. need to be more patient. Tiene que ser más paciente. Let this thing sort it out. Deja que esto primero no se I mean, if it's God, arregle. great, but be careful. Si es Dios, bien, si no, ten cuidado, She ¿no? wouldn't listen. Ella no escuchaba. Even the pastor told her, don't marry this Inclusive guy. su pastor le dijo, no te cases con esta We don't persona, know him. porque no lo conocemos. But she decided she was going to marry him. Pero ella decidió que se iba a casar. And he took her off someplace. They moved to some other area. Y él se casaron y él la llevó a otra área, otra ciudad. And a number of months later, she came back to the church by herself. Y meses después ella regresó a la iglesia solita. And she was mad at the pastor. Y ella estaba molesta con el pastor. She said, Pastor, why did you let me marry Dijo, him? pastor, ¿por qué dejaste que yo me casara con He él? was terrible. Él era terrible. He was abusive. Él era abusivo. He was mistreating me. And Me maltrataba. it was a nightmare. Era una pesadilla. And she was mad at the pastor Y estaba- because she had decided to marry Él him. estaba molesta con el pastor, pero ella había decidido casarse, ¿verdad? So that was very presumptuous, thinking that just because he was in the church, just because he was acting like a Christian, Era muy presuntuoso decir que, porque él está en la iglesia y porque parece un cristiano, that it was going to work out. que iba a funcionar. She was getting warning signs from everybody Ella around her. tenía como señales de peligro por todo lado. So we need to operate in faith, Entonces tenemos que operar en fe, not fall into foolishness, no seguir en la tontería and to not be presumptuous with God. y no ser presuntuosos con Dios. God will never steer you wrong. Dios nunca te va a guiar mal And God knows everything about everything. y Dios conoce todo de todo. And if we will take the time to sit in His presence, Y si tomáramos el tiempo de estar sentados en su presencia, instead of just asking Him for things, let's sit in His presence en vez de solamente pedirle cosas, sentados en su and presencia ask Him what He would direct us to do. y preguntarle qué nos va a dirigir Él para You hacer. have a situation and you're not sure how to Tienes deal una with it. situación que no estás seguro cómo tratar con esa situación. Present it to God. Preséntasela al Señor. Let Him speak to you. Deja que Él te hable. Listen for His voice. Escucha su voz. Lord, I could do this or I could do that. Señor, puedo hacer esto, pero también puedo hacer esto. Which should I do? ¿Qué debería hacer? And when you're thinking about the one thing Si piensas de una cosa aquí and it feels, I'm not sure about that. y si no estás como seguro But then you think about the other y thing piensas luego en la otra cosa and you get a peace in your heart. y tienes paz en tu corazón. That's God speaking to you. Ese es Dios hablándote a ti. But we have to learn to listen to Him. Pero tenemos que aprender a escucharle a Él. That's faith. Eso es fe. We're believing God Creyéndole a and Dios, we're trusting in Him. que confiamos en Él. But you can't trust in Him if you don't even ask Him. Pero no puedes confiar sin siquiera le preguntas. God wants you to have victory in life. Dios quiere que tú tengas victoria en tu vida. He wants you to have an amazing, power-filled life. Quiere que tengas una vida poderosa, asombrosa, poderosa en Dios. But He needs to lead you. Pero necesita guiarte.
Spirit of God lights our path before us. El Espíritu de Dios alumbra nuestro camino delante de nosotros. If we'll just allow Him to light the path. Si le permitiéramos que Él alumbre ese camino. There's a scripture that talks about that. Hay una escritura que habla de eso. And the first time I read that, I thought, man, Y cuando yo leí eso, primero yo dije, wow. it made me think about, people who were like going on. Have you ever been on a guided tour with like at night and somebody's leading you with a flashlight? ¿Has estado alguna vez en un tour ahí, en un lugar oscuro que alguien te está guiando con una linterna So that you don't trip or, fall. para que no te tropieces con algo o no te caigas por ahí? And if otherwise it's dark, but with that light you can see everything that's in front of you. Todo está oscuro, pero con esa luz tú puedes mirar dónde caminar, ¿verdad? Holy Spirit's like that light. El Espíritu Santo es como esa luz. He will show you your path in front of you, Él te va a mostrar el camino delante de ti, but you have to be willing to trust Him. pero tú tienes que confiarle. Believe in Him, but trust Him, Creer en Él, pero confiar en Él también. and He will never lead you wrong. Que Él nunca te va a guiar mal. Well, Father, as we close this service, Padre, terminando, cerrando el servicio. I know this is a little bit of a different subject, Sé que este es un tema un poco diferente, but there's so many traps in life, pero hay tantas trampas en la vida, so many places where we could trip and tantos lugares que podemos do tropezar, something we shouldn't do, or hacer cosas que no get debemos involved with hacer, something we shouldn't get o involved with. involucrarnos en cosas que no deberíamos involucrarnos. Lord, may we be sensitive to your Holy Spirit. Señor, que seamos sensibles a la voz de tu Espíritu Santo. Oh Lord, we want our faith to grow in you, Señor, queremos esa fe que para crecer en ti. so that when we make decisions and when we go places, Que cuando tomamos decisiones, cuando vamos a lugares, it'll be through the leading of your Holy Spirit. será por la guía de tu Espíritu Santo. You are the wise one, Tú eres el sabio. and we know nothing. Nosotros no sabemos nada. But with the Holy Spirit, Pero con el Espíritu Santo we'll be in the right place, estaremos en el lugar correcto, right time, en el momento correcto, doing the right thing, haciendo lo correcto. and life will be so much Y easier. la vida será mucho más And we'll be fácil. able to glorify you with our Y lives. podremos glorificarte a ti con nuestras vidas. So thank you, Lord. Te doy gracias, Señor. Thank you, Lord. Gracias, Señor. Father, as we close the service, Para terminando aquí, pray your blessings upon each one of us here. yo oro tus bendiciones sobre cada persona aquí, We know Señor. that we have already been blessed with every spiritual blessing in heavenly places. Sabemos que hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en lugares celestiales. But we want to walk in those blessings. Pero queremos caminar en esas We bendiciones. want to enjoy the fullness of those blessings. Queremos, Señor, vivir la plenitud de esas So bendiciones. may we walk in wisdom. Para que podamos caminar en sabiduría. May we walk according to your understanding. Que caminemos de acuerdo a tu entendimiento. May we do the right thing, Para que hagamos lo que es correcto. say the right thing. Y digamos lo que es correcto. Thank you, Father. Gracias, Señor. Thank you, Lord. Hallelujah. Let's stand to our feet. Proponemos de pie, por favor. As we close the service, Terminando ya aquí. I know we don't have any visitors today, according to, Sé que no hay visitantes hoy día, ¿no? and we've already prayed for folks who needed it. Oramos por personas que necesitaban algo. But let's just close our eyes for a moment, lift our Cerremos nuestros hands ojos por un momento y levanta tus manos, por favor. as the musicians minister to us. Ya que los músicos ministran. We thank you, Lord. Nunca fallará. Confío en Dios,
Hallelujah. Do you trust in God? ¿Tú confías en Dios? ¿Confías en Dios? Confías. Trust in God. Hallelujah. Aleluya. Let's say it together. Señor, Digamos confío juntos. en ti. Lord, I trust you. Confío en ti, Señor. I trust you. Gracias, Señor, Thank you, Lord, por dirigir mis caminos, for guiding my steps, por ayudarme for helping me cada día every day en saber to know qué hacer, what to do, dónde ir, where to go, qué decir. what to say. Gracias, Señor. Thank you, Lord. Te doy gracias, Señor, I give you thanks, por Lord. siempre estar conmigo. Forever you are with me. Amén. Amen. Amén. Amén. Aleluya. Que Dios te bendiga. Señor les bendiga. God Si bless aún you. necesitas oración por algo, ven aquí adelante. ¿Ya? If you need help, prayer, come here to the front. Thank you. Amen. We love you guys. We'll see you outside. Les amamos, nos vemos afuera si no.